Buenos días, soy Miss Elena Sánchez del SEBA San Agustín La Molina. El día de hoy, siguiendo las directivas del gobierno Aprendo en Casa, realizaré la clase para el segundo avanzado. El tema es transporte celular y lo podrán ubicar en la página 19 del libro. El tema de transporte celular pertenece a biología, pertenece al área de ciencia, ambiente y salud. Bien, ya hemos hecho la explicación de la célula y habíamos visto de que había una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal, que la pared que lo envuelve, en el caso de la célula vegetal, era la pared celular y en el caso de la célula animal era el glucocálix. Hablemos de la pared celular. Vamos a tener en cuenta que la pared celular, o sea, de la célula vegetal de las plantas, está formada por dos capas, una externa y una interna. La capa externa está formada por celulosa y hemicelulosa, que es la que le da fuerza. Y la capa interna está formada por celulosa y lignina. Y que hay una laminilla en el centro que es de pectina. Continuamos. A medida que el producto vegetal va madurando, o sea, el fruto va madurando, esa pectina, la laminilla media, va a transformarse y se va a transformar en pectato de calcio y pectato de magnesio. Ambas sustancias, ¿para qué me van a servir? Para unir todas las células. Cuando sucede la lignificación, ¿qué es la lignificación? Cuando aumenta el volumen de lignina, la célula se va a volver más rígida y la apariencia va a ser leñosa. Cuando sucede esto, o sea, cuando aumenta la lignificación, aumenta la dureza de la planta y le vamos a llamar pared terciaria. Ahora ya terminamos de hablar de la pared celular, ahora vamos a ver el glucocálix. Hay que recordar que el glucocálix pertenece a la célula animal y que está formado por una cadena corta de azúcares. Y estos azúcares se encuentran impregnados a la membrana celular que le continúa. Bien, indicaremos 4 funciones principales del glucocálix. La primera sería que le da la protección mecánica a la célula, de algún golpe, de algún aplastamiento. La segunda función es que va a permitir la unión entre varias células, pero a la vez también va a permitir adhesión o unión entre las células y los sustratos orgánicos, o sea, lo que va a consumir. Otra función importante del glucocálix es que participa en el reconocimiento celular. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que se acerque a la célula, él va a reconocer si es algo que tiene que fagocitar o no debe fagocitar. Entonces, estábamos hablando del glucocálix, que es el que va a envolver a la sustancia intracelular, que lo vamos a encontrar esa membrana citoplasmática está luego del glucocálix y se le va a llamar plasmalema. De ello que vamos a ver, del plasmalema vamos a ver su composición química, su estructura, su estado físico y las funciones que tiene esa membrana plasmalema, teniendo en cuenta que tiene 2 funciones, la comportamentalización y el transporte en sí. Continuamos. La composición química de esa membrana celular que estamos hablando está constituida por proteínas y también lípidos. ¿Cómo es su estructura? La estructura parece un mosaico. Sabemos que un mosaico no deja espacios vacíos. Está formado también por una doble capa de fósforo y grasas, o sea, fosfolipídica.
pero además tiene ácidos grasos hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir? Que no van a permitir unirse con el agua. ¿Cómo es el estado físico de esta membrana? Es semilíquida y permite el movimiento lateral de las proteínas. La membrana entonces es fluida. No es una membrana rígida, es fluida, es semilíquida. Continuamos. Bien, la cuarta función de esta membrana, que se encuentra debajo del glucocálix, es la comportamentalización. ¿Qué significa ello? Que va a delimitar el interior del exterior. El transporte es una función de la membrana, porque va a permitir introducir moléculas y de esto depende de que la membrana tenga esa permeabilidad selectiva y semipermeabilidad. Entonces ahora nos toca hablar de esa introducción de los alimentos y de los líquidos a través de esta membrana, para lo cual pasaremos a explicar cómo es esa introducción. El transporte de las sustancias. El transporte de las sustancias también va a tener modalidad. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo, del tamaño de trozos que se presente esa sustancia. Además también si es líquida o es sólida. El transporte de la sustancia puede ser pasivo y puede ser activo. Si fuera el transporte pasivo, a su vez se va a subdividir. El transporte pasivo simple y el transporte pasivo facilitado. Si fuera un transporte activo, también vamos a tener el transporte activo por bombas y el transporte activo por masa. Continuamos. El transporte, como dijimos, puede ser activo, pasivo, y el pasivo a su vez puede ser simple y facilitado. En el caso del transporte pasivo simple y el transporte pasivo facilitado, se va a caracterizar porque en ambos no hay gasto de energía. No hay gasto de energía y acá tampoco hay gasto de energía. Además, los solutos van de mayor concentración a menor concentración. Recapitulemos. El transporte pasivo simple, no hay gasto de energía. Los solutos van de alta concentración a baja concentración. ¿Y cuándo se da este transporte pasivo simple? Cuando ingresa oxígeno, cuando ingresa dióxido, cuando ingresa alcohol etílico, cuando ingresa DDT o cuando ingresa la vitamina A, D, E o K, que son las liposolubles. Pero también se da en la ósmosis, cuando hay el paso de agua. Y en el transporte pasivo facilitado, ya hemos dicho que tampoco hay gasto de energía, que los solutos van de mayor concentración a menor concentración, y se da sobre todo en el transporte de proteínas. Y nosotros habíamos dicho que los transportes son cadenas de aminoácidos. Entonces se va a dar cuando ingresan los aminoácidos y cuando ingresa la glucosa. También cuando ingresan la glucosa con algunos sodios. Continuamos. Habíamos mencionado que el transporte activo, a su vez, estaba dividido en dos partes. El transporte activo por bombas y el transporte activo por masa. En ambos casos tenemos que tener en cuenta que hay estas tres pautas. En el transporte activo, a diferencia del pasivo, sí hay gasto de energía. Además, el paso va de menor concentración a mayor concentración. Y el traslado implica la formación de vesículas. Y esas vesículas van a permitir que exista la endocitosis y la exocitosis.
La endocitosis es el proceso de que ingresen sustancias y la exocitosis el proceso de que salgan sustancias. Entonces mencionamos el transporte activo por bombas. Aquí vamos a decir claramente el transporte activo por bombas va a transportar iones de sodio hasta el exterior y bombea iones de potasio al interior. Estuvimos hablando que para que haya ese ingreso y salida de moléculas grandes, pequeñas, líquidos, va a existir la endocitosis y la exocitosis. Endo significa el ingreso de sustancias. Exocitosis, egreso de sustancias. En la endocitosis vamos a hablar de fagocitosis cuando la célula fagocite o trague el alimento. Y la pinocitosis se está refiriendo al ingreso de sustancias líquidas. Esto es ingreso de sustancias sólidas, ingreso de sustancias líquidas. Y en la exocitosis, que es la salida, vamos a tener dos formas, la egestión y la secreción. La egestión no confundamos con excreción. La egestión es la eliminación de alimentos no absorbidos. Entonces allí tienen que salir sustancias que no fueron absorbidas, alimentos que no fueron absorbidos, son eliminados por la célula a través de la egestión. Y la egestión viene a ser la eliminación de alimentos no absorbidos. No confundamos con excreción. La egestión es la eliminación de alimentos no absorbidos en el intestino y entonces tienen que salir por egestión. Secreción es la eliminación de productos anabólicos y ahí muchas veces va a haber secretar significa que va a ser ayudado por alguna hormona. Continuamos. Bien, en el transporte celular hemos tenido la opción de ver formas de transportar sustancias sólidas y líquidas en la célula a través de membrana celular, a través de pared celular en el caso de las células vegetales. Hemos visto que hay fenómenos que van a ayudar a ello, como la exocitosis y la endocitosis. Hemos visto de que van a realizar algunas transformaciones en las vesículas de la membrana, siempre para lograr el objetivo de transportar sustancias al interior de la célula. Sabemos de que va a haber algunos transportes que servirán a las proteínas, otros servirán a los lípidos, otros servirán a la glucosa, pero siempre se va a tener en cuenta los gradientes de concentración, se va a tener en cuenta el gasto o no gasto de energía. Bien, hasta aquí hemos terminado con el módulo 1 y terminamos con el transporte celular. Esperemos que la clase haya sido de su agrado. Ustedes deben trabajar la tarea de la página 21. Son muy sencillas las preguntas. Si no lo entendieran, vuelvan a mirar el video porque ahí mismo vamos a encontrar las respuestas. Y también es bueno que se vayan familiarizando con los nuevos términos que han adquirido: endocitosis, pinocitosis, fagocitosis, exocitosis, que no es lo mismo egestión que excreción, no es lo mismo segregación. Entonces, espero que sus dudas hayan quedado aclaradas y nos vemos la siguiente clase.